empezar a hablar del curso de análisis funcional, digamos que uno de los primeros del doctorado. Para generalizar, tú tienes, Buenos días, profesor Cristóbal. buenos días, Jaime. Para hablar con respecto al material, fundamentalmente pensamos en lo siguiente. Estamos hablando de un estudio de análisis, es decir, en Buenos el días, sentido cordial saludo, de profesor. Disculpe interpretación. la molestia. Mi nombre es Jaime Meléndez Zambrano. Buenos días. La idea es, de análisis funcional, es entender y dominar los espacios que son infinitos y dimensionales, ¿ven? Y las operaciones entre ellos, ¿ok? Mm, digamos, algo así como podríamos pensar en un espacio de R1, R2, no, R1 y R2 son espacios de dimensión finita, ¿verdad? Porque tú puedes darle una dimensión bidimensional, tridimensional. Bien, en ese sentido son espacios vectoriales de dimensión Rn, dimensión n, ¿verdad? De igual manera, podemos generar, pues, digamos, supongamos el espacio de todas las sucesiones. Y vamos a pensar, buenos días, que me llegó ahorita Paul y Joel. Podemos pensar en todos los espacios vectoriales de dimensión infinita, por ejemplo, el espacio de las sucesiones, de todas las sucesiones. Estudiar el espacio de todas las sucesiones. Claro, con un espacio vectorial. Bien, en ese espacio vectorial, pues podemos estudiarlo y ver, en cierto sentido. ¿Por qué un espacio vectorial? Porque si yo sumo dos sucesiones reales, obtengo otra sucesión real. Y si multiplico por un escalar una sucesión real, obtengo una sucesión real. ¿Verdad? En ese orden de ideas, vamos a estudiar en particular aquellos espacios donde yo pueda definir una norma. ¿Ok? Supongamos el espacio de todas las sucesiones mm, convergentes. Sí, o todas las sucesiones cuyo cuadrado sea, suma de cuadrados sea convergente. ¿Verdad? Mm, o la suma de los cubos de esas sucesiones sea convergente. Tenemos entonces estos espacios. En estos espacios en particular podemos darle una norma. Bien, y buscaremos una forma de definir una norma de él. Y definiremos espacios normados. Y podemos de repente a algunos de ellos darle un producto escalar. ¿Ok? Supongamos en el caso de los espacios de las sucesiones que convergen a cero. Si yo tengo sucesiones que convergen a cero, la suma de esas sucesiones también converge a cero. Y la multiplicación por un escalar también converge a cero. Y podemos generar una base de él y ver que esa base es de dimensión infinita, un espacio infinito dimensional. Bien, en todos estos espacios podemos darle una norma y de repente un producto escalar. Definida esa norma y ese producto escalar, podemos decir si estos espacios o son normados o, o tienen un producto escalar y ver si en cierto sentido hay una convergencia y se le dará nombre propio y apellido. Fundamentalmente, para entender el material, yo lo envié para que lo subieran al aula virtual y voy a comentarlo por encima. Inicialmente puse un material que era algo de álgebra, de paso de estructura algebraica y teoría de operadores, que digamos que lo que quiero que revisemos hoy, ¿bien? Entonces vamos a ver algo de estructura algebraica o algo de álgebra, ¿verdad? Mm, Al ver algo de álgebra, a ver si me permite la máquina bajar. Ok, tenemos lo que es una ley de composición interna, las propiedades de la ley de composición interna, lo que es grupo, anillo, espacio vectorial y álgebra. Estos conceptos que están en esta lámina no son conceptos básicos, no son conceptos de análisis funcional, sino que son conceptos básicos que yo aspiro que ustedes se lean y entiendan para entender el curso. Por ejemplo, ¿qué es una ley de composición interna? ¿Cuál es la característica de una ley de composición interna? ¿Verdad? Algunos ejemplos. Las propiedades de una ley de composición interna. Primero, si es o no asociativa, si posee o no posee elemento neutro. Por ejemplo, una ley de composición interna puede ser la multiplicación de matrices, ¿verdad? Pero la multiplicación de matrices sí, sí es asociativa, ok, de maravilla. Por ser neutro,
Bueno, ya va. Siempre y cuando las matrices sean cuadradas, posee neutro. Posee elementos simétricos, o sea, tiene inversa todo el tiempo, no. Entonces ahí tenemos una ley de función interna que no, o pues es simétrico. Si lo comparo con la multiplicación de un número entero diferente de cero, pues asociativa, pues elemento neutro de la unidad, es simétrico para todo número racional o real. Su simétrico es el inverso del número y además es conmutativa. Bien, de acuerdo a esos conceptos, definen lo que es un semigrupo, lo que es la estructura de grupo, la estructura de grupo abeliano y algunos ejemplos. Bien. Después hablan de la estructura de anillo. En la estructura de anillo tiene dos operaciones, digamos, una que se comporta como la suma y otra que se comporta como el producto, la cual la primera distribuye respecto a la segunda. Bien, los cuerpos que tienen, que cumplen la propiedad distributiva, si son grupos y además tienen la distributiva, decimos que es un anillo. ¿Ven? Y si es conmutativa, decimos con un anillo abeliano o anillo conmutativo. Varios ejemplos. La estructura del cuerpo. Bueno, la estructura del cuerpo es la definición más allá en la cual la operación que digamos que tiene multiplicación va a tener dos elementos simétricos. Digamos, uno respecto a la supuesta suma, un cero, y uno respecto a la multiplicación. Y la primera estructura del cuerpo que tú estudias es el cuerpo de los números racionales. ¿Ven? Y por excelencia, cuando hablamos de un cuerpo en general, decimos el cuerpo de los números reales. ¿Bien? En ese enfoque, el enfoque clásico de estructura algebraica, conocer todas estas estructuras. El cuerpo por excelencia que uno trabaja es el cuerpo de los números reales, ¿verdad? O el campo de los números reales. En el cuerpo, campo de los números reales, si aplico lo que llaman extensiones de cuerpo, definimos el cuerpo de los, por extensiones de cuerpo, construyo un nuevo cuerpo que puede ser el cuerpo de los cuarteniones o el cuerpo de los números complejos. Bien, después aparece la definición de espacio vectorial y la definición de álgebra. Y la definición de mm, álgebra de Banach, que es un espacio vectorial. Un espacio de Banach que posee la estructura de álgebra es un álgebra de Banach. Bueno, es maravilla, pero primero tengo que saber lo que es un espacio de Banach. ¿Ok? Que es lo que es el objetivo de lo que vamos a definir hoy. Bien, un álgebra, pues, está ahí más o menos la definición, que es un poquitico más abstracta que la definición de espacio vectorial. Vamos a ver otro ejemplo, ya va. Ya va, que no, tengo que bajar esto un poquito para poder cambiar la operación. Vamos a trabajar entonces con, no, vamos directo a Banach. Fundamentalmente la idea es estudiar los espacios de Banach. ¿Ok? La idea para nosotros es estudiar los espacios de Banach. Para llegar a los espacios de Banach, vamos a hablar en un espacio, lo que es una norma y lo que es una seminorma. Bien, una seminorma es, a ver si lo puedo agrandar, una seminorma es en un espacio vectorial, vamos a matar con espacios vectoriales, es una función real que asocia a cada par de elementos, es una función real que asocia a cada elemento un número real. Bien, digamos, a la seminorma le llama P y va de P en R, del espacio vectorial S en R. Bien, que cumpla con las siguientes dos características. Las dos características de una seminorma es que es subaditiva. La primera, la seminorma aplicada a la suma es menor o igual a la norma de cada uno de los sumandos. Y la seminorma, recuerda con espacio vectorial, si un espacio vectorial yo puedo definir en él la suma de los vectores X y Y.
o los elementos del espacio vectorial de Y, y para un elemento alfa del cuerpo, usualmente el cuerpo de escalares, en este caso usualmente los reales, pues la seminorma aplicada a un escalar alfa por el elemento del espacio vectorial X es el valor absoluto de alfa por el valor de la seminorma aplicada al punto X. Para cualquier par de valores X y en el espacio vectorial y para todo escalar alfa. Digamos que X y son muy llamadas de vectores porque están en el espacio vectorial. Y si piensas en un escalar alfa, si piensas en un escalar número real, puedes pensar en un número real. La familia de seminormas se dice que separa puntos si para cada elemento del espacio no nulo existe una seminorma cuyo valor en ese punto es diferente de cero. Un conjunto absorbente, la definición de conjunto absorbente, un conjunto absorbente, si para cada valor mm, del espacio, para cada vector del espacio vectorial y algún número t mayor que cero, que depende del punto X, existe eh, si, se cumple que X pertenece a T por A. Es obvio que todo conjunto absorbente contiene el elemento neutro. Algunos teoremas que se pueden dejar a ustedes estudiar, en particular el teorema de Minkowski, que está aquí demostrado. Bien, algunos ejemplos. Bueno, a partir de las normas, no lo definí aquí, de hacer mi norma se puede definir una norma. No está definido, nosotros está definido más adelante. Pues una norma es simplemente que cumpla dos propiedades anteriores, la propiedad subaditiva, la propiedad homogénea respecto a la multiplicación de un cuerpo, y además que es positiva definida. ¿Qué significa positivo definido? ¿Eh? Es decir, con las dos propiedades anteriores de mi norma, que tenemos aquí arriba, su aditiva y homogénea respecto a la multiplicación por elementos del escalar, del cuerpo de escalares o por números reales, para que sea una norma, lo único que le pido es que sea también positiva definida. ¿Qué significa? Las normas son positivas definidas. ¿Qué significa que sea positiva definida? Si yo le aplico la norma a todo vector, es mayor o igual a cero. Bueno, eso es positivo. ¿Qué significa para nosotros que sea definida? Que la norma de un vector con un elemento del espacio vectorial es cero, si solo así ese vector es el vector nulo. O sea que el único vector que tiene norma cero es el vector nulo. Y tenemos algunos ejemplos de sucesiones. Cuando entro a los ejemplos, hablamos de las sucesiones, ¿verdad? La sucesión es un espacio vectorial. La sucesión es un espacio vectorial topológico es tau, es un recorrido de una aplicación de los naturales sobre S. Y se denota de esta manera. A su n con n números en los números naturales. Decimos que la sucesión converge un punto o L para todo o U en torno del punto, existe un valor M natural tal que el valor de la sucesión está en el entorno y se denota por la forma clásica del límite. Es decir, para nosotros la definición del límite es esta. Bien, sin hablar de epsilon y delta. Si tengo una base local de la topología del espacio vectorial topológico, la sucesión es una sucesión de Cauchy. Si, si dos elementos, si existe un n tal que dos elementos están dentro de dentro de esa base local, para todo m y n mayor que n. Bien, en un espacio métrico se utiliza usualmente la notación de epsilon y delta. Una sucesión de Cauchy, si dado epsilon mayor que cero, existe un número natural tal que la distancia entre dos elementos del espacio vectorial es menor que delta cuando m y n son mayores que n. Un espacio métrico cualquiera es completo cuando toda sucesión de Cauchy es convergente.
Evidentemente, conjuntos de los números reales en cálculo diferencial o análisis 1, se puede probar fácilmente que toda sucesión de Cauchy es convergente. Bien, pero hay otro espacio que no es R, ni tampoco Rn. Esos espacios donde toda sucesión de Cauchy es convergente son los espacios de Banach. ¿Qué es espacio de Banach? Un espacio de Banach es un espacio vectorial topológico que sea completo. Completo significa que toda sucesión es convergente. Toda sucesión de Cauchy es convergente. Entonces, ¿qué para nosotros un espacio de Banach? Un espacio en el cual toda sucesión de Cauchy es un espacio vectorial topológico, en el cual toda sucesión de Cauchy es convergente. O en otras palabras, es completo. Bien. Y nosotros vamos a trabajar durante este curso fundamentalmente con espacios de Banach. Recuerda que para espacio de Banach la definición solamente estoy utilizando normas. Bien. Otra forma de decir espacio de Banach es un espacio normado, vectorial topológico con norma normado, perdón, un espacio normado. A decir normado, la norma me la da me da la topología. Es un espacio normado donde vectorial normado, donde toda sucesión de Cauchy es convergente, o sea que es completo. Evidentemente, ya se ha probado previamente, bachillerato, en pregrado, en los primeros cursos de cálculo y en pregrado, que los espacios de Banach, que los espacios R a la N y C a la N son de Banach. Además, existen espacios de sucesiones que son espacios de Banach, que llamaremos, por ejemplo, LP y el infinito. A ver, que definir entonces lo que es espacio LP y el infinito para entender estas notas. Bien, la definición de espacio cociente aparece aquí. Quiero que se la estudien, se la entiendan. Bien, para entender lo que es espacio de Banach y algunos ejemplos. Formalizamos los espacios de Banach. Un espacio de Banach para nosotros va a ser un espacio vectorial normado que es completo respecto a la métrica definida por esa norma. O sea, si tiene un espacio de normado, tiene una métrica, esa métrica me define una topología y si es completo respecto a esa métrica que definida por la norma, o por la topología definida por la norma, entonces es un espacio de Banach. Vamos a poner esta definición de memoria. En otras palabras, el espacio vectorial normado es un espacio de Banach si cada sucesión de Cauchy en ese espacio, en función a la norma del espacio, a la norma que define la topología, es convergente. Y ponemos aquí un ejemplo. Bien. Ah, el espacio de Banach más simple, por supuesto, es el mismo cuerpo K. Podemos identificar K con R, el cuerpo de los números reales, o con K con C, el cuerpo de los números complejos. Podemos hablar de un cuerpo cualquiera, pero si hablamos de análisis funcional real, el cuerpo son los números reales. Y si hablamos de análisis funcional complejo, el cuerpo de los números complejos, pues yo puedo pensar en un cuerpo cualquiera. Si yo a ese cuerpo le pongo la norma, el valor absoluto de cada elemento, él es un espacio vectorial elemental o espacio de Banach elemental. Otro ejemplo, el conjunto de todas las funciones continuas es un espacio de Banach, pero tendría que dar una métrica, un conjunto, un subconjunto abierto en Rn, el espacio de todas las funciones continuas sobre ese conjunto abierto es un espacio de Banach. Ok, sí, 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 pero primero que darme una métrica, una norma sobre el conjunto de todas las funciones continuas. Bien, el conjunto de las funciones holomórficas tendría que darme sobre un abierto, también un espacio de Banach, pero siempre y cuando me defina una norma. Bien, entonces vamos a hablar de algunas sucesiones en particular. Consideremos todas las sucesiones que cumplan con esta característica. Mm, Lo vamos a llamar LP. LP, los espacios LP.
el espacio de las sucesiones que cumpla con esta característica. Todas las sucesiones tales que la suma de los valores absolutos elevado a la p de los elementos de sucesión sea finito. Bien, y defino la norma. La norma entonces será en LP de cualquier sucesión. Si esto es finito, pues 1 sobre P de esta suma. Bien, uno sobre, claro, tomando siempre la raíz cuadrada positiva, este es el primer espacio de Banach que usualmente se estudia. Bien, por ejemplo, supongamos L, L1, todas las sucesiones cuya suma de valores absolutos es finita. Es decir, no solamente los sucesiones convergentes, sino que la serie de los elementos de la sucesión sea convergente sin elevar a la nada, simplemente sumo. Pues esa sería la sucesión L1. Si yo aquí elevo al cuadrado el espacio L2, si elevo al cubo el espacio L3. Bien, pensando en sucesiones, L1, L2, L3, y sucesivamente. Y puedo pensar para cualquier número P de cero a infinito, puede ser racional, o puede ser mm, con P mayor que 1, evidentemente. O puede ser también un número real cualquiera, ¿ok? Pero los ejemplos usualmente trabajan con números enteros. Esos son los ejemplos más clásicos de espacio de Banach. Otro es, ya, mosca. Este es un espacio de sucesión, lo estoy usando con la letra L pequeña. Bien. Otro ejemplo son los espacios L mayúscula en 0, 1. ¿Ok? Los espacios LP mayúscula. Además de pensar en los espacios LP en 0, 1, podría pensar un poquito más abstracto los espacios LP sobre cualquier conjunto compacto K en un cuerpo arbitrario. ¿Ok? Muchos autores llamados avanzados, en vez de pensar en los espacios LB de 0, 1, puedes pensar los espacios LP de un conjunto compacto. Si estamos pensando en su espacio de DRN, pues un conjunto compacto para nosotros un conjunto cerrado y acotado. Si lo piensas en otro tipo de topología, pues busca el concepto de espacio de conjunto con paso de espacio topológico. Bien, mm, las funciones que sean integrales, una función integral LB sobre 0,1, el integral LB sobre 0,1, pues siempre que se cumpla esto, que la medida P de F, o también escrita como la norma mm, P de F, es 1 sobre P por la integral entre 0 y 1, claro, pues estamos hablando en el compacto 0,1. Yo, si fuera cualquier otro compacto, colocar que cae y pensaría cómo sería el compacto. Por ejemplo, un cubo en R3, un cubo en R3, o de repente una superficie, una esfera, todo el interior de la esfera en R3. Pero vamos a dejarlo con 0,1. La integral entre 0 y 1 de la función elevada a la p en valor absoluto por todo elevado a 1 sobre p. Si esta integral es menor que infinito, pues esa sucesión de todo ese conjunto de todas esas funciones que sean esta integral finita es el espacio de la mayúscula LP. Eh, LP es una norma. Entonces, cuando hablo yo, es una seminorma. Bien, porque de repente puedo conseguir dos funciones cuya integral vale lo mismo, pero no son totalmente diferentes. Bueno, podría conseguir dos funciones en el concepto más abstracto que sean iguales en casi todo punto, salvo una cantidad finita de puntos. Entonces, esta integral, bien, sería en el sentido del EB, no daría la misma, no daría un valor y la otra daría el mismo, las dos integrales daría el mismo valor, aunque ellas son diferentes, porque de repente una cantidad finita de puntos o son diferentes. Por ejemplo, digamos que voy a integrar entre 0 y 1 y voy a poner, las dos funciones valen 5. Si una vale 5, salvo en los números
uno, un medio, un tercio y un cuarto. En esos números vale otro valor 7. Y la segunda función vale 5, salvo que en esos 5 puntos vale 0. ¿Verdad? Yo integrando entre 0 y 1, cuando hago la integral de las dos, como solamente son diferentes a constante 5, en una cantidad finita de puntos, ambas vale 5. Entonces las dos funciones tienen la misma integral, pero no son diferentes. Pero son diferentes. Entonces yo digo, bueno, a partir de ello, digo, las dos funciones que tengan la misma integral, pues corresponde a la misma función en el EP. ¿Ok? Y ahí defines la parte entre por conjunto cociente y define el espacio LP. Esos son los dos ejemplos más clásicos de espacio de Banach. L minúscula, el espacio de las sucesiones convergentes, y LP, el espacio de las sucesiones, bueno, estas son las sucesiones convergentes de serie convergente elevada a la P. Este es el espacio de las funciones cuya integral sea convergente elevada a la P a la 1 sobre P. Son las dos funciones más usuales. Estudiado esto, el objetivo fundamental es estudiar los operadores y los funcionales continuos. Bien, la idea es estudiar los operadores y funcional continuo. Bueno, vamos a ver qué es un operador lineal. Primero, el operador lineal continuo. Bien, en RN, ustedes todos han trabajado sobre esto sin trabajarlo directo. En RN, ustedes han trabajado con las transformaciones lineales. ¿Se acuerdan? Que son representadas por matrices. Las transformaciones lineales en RN son transformaciones de operadores lineales. ¿Qué es un operador lineal? Un operador es lineal cuando la transformada de la suma de la transformada, y bueno, ¿qué es un operador? Un operador es algo que demanda un espacio vectorial en otro espacio vectorial. ¿Qué significa que sea lineal? Que la transformada de la suma es igual a la suma de las transformadas. Y que al multiplicar por el escalar, puedo sacar el escalar afuera. Digamos que un operador lineal es una transformación lineal. ¿Ok? En RN todavía es probado que todo operador lineal es continuo. Bien. Es decir, que el concepto de continuidad de RN. Bueno, para nosotros, la característica de continuidad es que un operador de un espacio vectorial en otro espacio vectorial es lineal. Un operador lineal es continuo si cumple con esta condición. Existe un M positivo, tal que la transformada de todo vector es igual a M por el vector original para todo X del espacio de salida. Es decir, a nosotros para decir que el operador es lineal o continuo, bien, es cuando se cumple con esta característica. Bien, y ahí habla de la demostración de la característica. Bien, ¿qué vamos a abarcar durante este curso? Ya va. ¿Qué vamos a abarcar durante este curso? Se llaman estos tres materiales, los operadores lineales acotados, el espacio de los operadores. Bueno, vamos a poder hablar del espacio de los operadores. Entonces vamos a ver todas las propiedades sobre el conjunto de todos los operadores lineales. ¿Ok? En los espacios de Banach, no voy a hablar en RN, nos vamos a centrar en los espacios de Banach. Para cualquier espacio de Banach, ¿cuáles son las propiedades del espacio del conjunto de operadores? Ya, el conjunto de operadores es un espacio vectorial. Si yo tengo un conjunto X y un conjunto Y, pienso en todos los operadores lineales de aquí y Y, de aquí en Y. Ese conjunto es un espacio vectorial. O sea, si tengo dos operadores, lo voy a anotar ese espacio vectorial de X en Y, donde estos espacios X es no vacío. La transformación, todos los operadores que van de aquí a Y, lo vamos a anotar como Y elevado a la X. Todas las aplicaciones que van de aquí a Y, que sean operadores puntuales y lineales. Bien. Evidentemente, como yo sumo estos operadores, pues la suma de dos operadores, el operador suma la suma de los operadores aplicados a los vectores.
Si multiplico un escalar por un operador, puedo sacar afuera el escalar y el escalar por el operador aplicado. Es decir, que si yo tengo que F y G son operadores y cualquier número real, la suma también de un operador, la multiplicación por escalar de operador. Y si son continuos, se mantiene esta característica. Bien, entonces nos vamos a preocupar del espacio de los operadores. ¿Cómo es ese espacio de operadores? ¿Ok? Y vamos a hablar de las características como ustedes tienen aquí. En particular, cómo define la norma del operador, está aquí definido. La definición de la norma de los operadores, porque ¿cuáles son los operadores que tienen norma? Pues los operadores que son continuos. Bien, ¿cómo define la norma de operador? Y la característica, perdí. Todo el tiempo estoy trabajando sobre espacio de Banach, ¿ok? El conjunto de los operadores del espacio de Banach lo denoto usualmente como de X y no X a la Y, de todos los operadores lineales de X en Y. Bien, ya. Hablamos de esto, de todos los operadores lineales de X en Y. Ya, se me olvidó más. Bien, vemos el espacio de esos operadores y vemos su característica, alguna teoría que se puede explicar sobre ellos. Quiero que se lean todo este material y siempre es necesario preparar consulta. Y después entramos, ya va, y después entramos a lo que se llaman funcionales, ya va, se me abrió una cosa aquí que no tengo, bueno, no importa. Lo que son funcionales lineales. Los funcionales lineales son operadores que no caen sobre cualquier espacio vectorial, sino caen sobre el cuerpo de escalares que estamos trabajando. Es decir, tengo un espacio vectorial y pienso todos los operadores que caen sobre los números o reales, si el cuerpo, si ese espacio vectorial de dimensión infinita es real, pues todos los operadores que van del espacio vectorial en los números reales es un funcional. Bien, vemos las características de los funcionales que están dadas aquí. Ustedes tienen que leerse y estudiárselas. Bien, y después, esto es dual, lo esperamos, lo dejamos para la próxima clase, estudiar de dualidad adelante. La idea mía es que hasta antes de entrar a la dualidad, bien, del espacio de Banach, me estudian todo lo anterior, todo lo que es un espacio de Banach, las características, las propiedades, los ejemplos, o antes de entrar a la dualidad, y hemos definido una buena parte de la materia. La idea de cómo vamos a manejar la materia, si no tienen ninguna duda, voy a dejar de compartir para poder hablar. Ok. La idea es que yo les voy a enviar a ustedes el material y ustedes por diferentes métodos lo estudian y se comunican conmigo vía correo electrónico. Bien. La idea es que me manden un correo electrónico todo y cada uno a mí para yo tener el material y por eso lo enviaré a ustedes. El correo que voy a utilizar para ustedes es vega.cristóbal, todo en minúsculas sin acento, @gmail.com. ¿Escucharon? Se identifica, me indica su correo electrónico. ¿Qué van a hacer Por con favor, este correo? profesor, Dime, perdón. Por favor, ¿nos puede escribir su correo en el chat si es tan amable? a Gracias. ver si veo el chat, ¿dónde está el chat aquí que siempre me pierdo? Ok, ya voy. Ok, Perfectamente, profesor. sí, ok. Muchas gracias. Ok. Además, si quieren, generamos un grupo de WhatsApp posteriormente, donde pueden hacer cualquier duda o consulta. En base a estas dudas o consultas, yo les voy a mandar a ustedes, además del material de la clase, una secuencia de ejercicios, las cuales semanalmente o quincenalmente, según cuando tengamos la siguiente reunión, ustedes tienen que entregar. En función a lo que hemos dado hoy, de qué hemos hablado hoy, el repaso de álgebra, una preguntita tonta de álgebra, de estructura algebraica y demás, mm, la definición de seminorma y norma, alguna característica de esas que son de pregrado, la definición de espacio de vanas, de repente alguna demostración de la que quedaron pendientes, la que no están escritas
en el cuaderno, en los apuntes y preguntarle, ¿hacia dónde vamos? De- Debes estudiar esos funcionales, esas transformaciones lineales en particular, el curso se llama análisis funcional. Esas aplicaciones lineales que te mandan el espacio en el cuerpo de los escalares. Estudiar todas las características de esas, de esos funcionales, analizar esos funcionales. Pero claro, si estoy analizando esos funcionales, tengo que analizar los operadores. ¿Ok? Estamos trabajando con espacios de Banach. Un espacio de Banach es un espacio en el cual está definido la norma. Ok, podemos definir la norma. Por ejemplo, las sucesiones cuyo cubo, bueno, mentira, las sucesiones cuya suma de valores absolutos converge. ¿Ok? Esas sucesiones llamamos L1. ¿Eh? Sí, los valores absolutos elevados a la 1 la hago convergente. A dónde converge es la norma. Ah, es un espacio normal, L1. ¿Ok? O de repente levanto el cubo. El primero al cubo más el segundo al cubo más de toda la sucesión. Lo sumo, ok. La sucesión, si es convergente, tiene una norma. Fíjate que me brinqué L2. ¿Ok? Bueno, esos espacios, me lo brinqué por otra cosa. L2 también es un espacio de Banach. Son ejemplos de espacio de Banach. Puedo meter una norma. Pero de todos esos espacios, hay uno en particular en el cual, además de meter una norma, puedo definir un producto escalar. ¿Te acuerdas lo que es un producto escalar o un producto interno? Es una aplicación, una forma bilineal, bilineal, mm, sencillito, una forma lineal positiva definida. ¿Qué significa? Positiva definida, forma bilineal conmutativa positiva definida. Sí, sí. ¿Qué significa bilineal? Que el operador aplicado a la suma es igual a la suma de esa forma. O sea, yo agarro dos vectores, una forma es que a dos vectores asigno un número real. ¿Ok? No funcional, es una forma. A dos vectores asigno un número real. Positivo, bilineal, ¿qué significa lineal? La forma de la suma de vectores, pues también, tanto el primero como el segundo, es positiva. Mm, existe, pues. La puedo definir la forma aplicada a la suma en uno de los lados existe. Positiva, ya va, y si multiplico por un escalar también existe. Positiva, la forma aplicada a dos vectores siempre es mayor o igual a cero. ¿Y cuánto es cero? Cuando los dos vectores cumplen con ciertas características. Bien, no tiene por qué ser cero, ¿verdad? El producto escalar de dos vectores puede ser cero sin necesidad de que los dos sean cero, ¿ok? Bien, no es positiva definida, es positiva, ¿ok? Pero no definida. Conmutativa o aritmética. ¿Qué significa conmutativa? Que si yo calculo el producto escalar de A por B, da lo mismo que el producto escalar B por A. Ya va, ya va, ya va. Si el cuerpo de los escalares es el conjunto de los números reales, pero si el cuerpo de los escalares es el número conjunto de los números complejos, el producto escalar de A por B no es igual a B por A, sino es la conjugada compleja. Esos conjuntos donde tengo espacios vectoriales, eh, donde tengo una forma, un producto escalar, ¿bien? Que además las sucesiones de Cauchy son convergentes, son más que espacios de vara. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, si son espacios de vara, porque el producto escalar me define una norma, entonces son espacios de vara. Porque son espacios vectoriales completos. Esos espacios vectoriales que son de vara, pero están definidos a partir de un producto escalar, se llaman espacios de Hilbert. Y evidentemente, Rn es un espacio de Hilbert. Ok, pero podemos estudiar otros espacios de Hilbert. El mismo recorrido que estamos haciendo con espacio de Banach se puede hacer con espacio de Hilbert. La diferencia está que trabajar con Hilbert es más fácil. Y la diferencia está, por ejemplo, que la geometría que tú tienes en Rn, tú la puedes llevar, pensando en el lenguaje geométrico, a los espacios de Hilbert. Y todo el mundo trata de que las cuentas cuadren en espacios de Hilbert para poder trabajar con geométricamente. Si yo trabajo en espacio de varas, no todos los elementos existen. Por ejemplo,
Y el plano tú puedes hablar de perpendicularidad, porque el plano R2 es un espacio de Hilbert, o un espacio métrico completo y tiene un producto escalar. Pero en un espacio LP en general no puedes hablar de perpendicularidad, porque no siempre hay uno solo en el cual hay un producto escalar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Trabajar con los funcionales, para ello hay que trabajar con los operadores, trabajar con espacio de Hilbert, pero trabajar sobre los funcionales y todas las propiedades fundamentales de los espacios de Banach. Ese es el recorrido de la materia. Si tienen alguna duda, léanse el material que leen bien, porque ya en un momento u otro, cuando tenga los correos de todos ustedes, les mandaré la primera tarea, que puede ser para la semana que viene o dentro de 2 semanas, según fijen el calendario. Vamos a poner que me lo entreguen dentro de 2 semanas. ¿Ok? Y así tenemos, la idea es entregar 4 tareas para lograr esa capa de 15 puntos que necesitan para probar la materia. ¿Alguna pregunta? Buenos días, cordial saludo. Mi nombre para todos, especialmente para usted, doctor Cristóbal Vega Cristóbal Vega. González. Mi nombre es Jaime Meléndez Zambrano. En este nuevo micromundo en el que vamos a navegar, a mí me parece importante el tiempo que dura la asignatura, que sea el pleno conocimiento, pues estamos arrancando y como lo comentó el compañero Joshua Gómez, eh, a mí, yo voy a la pregunta más específica, pero igual, es la misma pregunta, el tiempo. ¿Cuál es la duración de la asignatura? No sé, en meses, en semanas. Profesor, si usted puede aclararme esa inquietud, sería de mucho Lo pueden provecho, incluso escribir. para Mira, todos. son 4 sesiones, rapidito, Jaime, y para todos. Son 4 sesiones. Usualmente, en la forma clásica, las sesiones son semanales. Va una semana más para terminar de entregar las tareas. Pero puede ser dado el caso en el cual, de repente, en este caso, que hay tres materias del curso que estoy dictando en paralelo, algunas sesiones no son semanales, sino quincenales. O sea, yo no estoy seguro si es la semana que viene que nos vemos o nos vemos dentro de 15 días. Digamos, de 4 a 8 semanas. ¿Ven? Dependiendo de cómo se organiza la institución, a su capacidad de generar, de organizar los cursos en línea. En esa, clásicamente son 5 semanas más la entrega de tareas. Yo subo la tarea, ustedes se comunican conmigo o por WhatsApp o por correo electrónico lo más máximo posible haciendo dudas y yo les contesto. Entregan las tareas, preparan, trato de enviarles el material con anterioridad, por eso quiero los correos de ustedes para que ustedes lo tengan y lo hayan leído con anterioridad. Preparan la materia, la suben, la leo yo como hice hoy, más o menos por encima, y ustedes contestan las preguntas de la clase anterior, ¿ok? O sube las preguntas de la clase anterior. Pueden hacer preguntas en cualquier momento, interrumpir, yo no tengo problema. Digamos, de forma natural, si todo se diera en orden, esto debería terminarse en la primera semana de noviembre, más o menos del 5 al 10 de noviembre. Pero como son varias asignaturas que estoy dictando yo en paralelo, puede ser que se estire un poquito más. No depende de mí, depende de la organización. Eso más o menos como siempre se ha trabajado, ¿ok? Se puede sacar la materia si tú estás viendo una sola materia de esta área. eh, la idea es entregar la materia. Tienen que consultar, ¿ok? Tienen que escribirme de repente en el correo si ustedes son licenciados en matemáticas o son de otra área. Yo he tenido gente que es de ingeniería, que son ingenieros, y de repente cuando yo hablo, no, mira, todo el mundo sabe lo que es un espacio vectorial, todo el mundo sabe lo que es un cuerpo, si eres ingeniero de otra área, no, pero tienen que aclararlo para yo saber qué enfoque te voy a dar. Esa es la idea, Jaime, ¿ok? ¿Entendiste? Muchas gracias, profesor. Bueno, Perfectamente. Raúl, Jaime, Joel, Joshua y Franklin, estoy a la orden y a correo electrónico para poner en contacto en cualquier momento. Muchas gracias. Son ustedes 6 por ahora. No sé si tienen algún alumno más. Nos vemos entonces en la próxima clase. Coordinador, vamos saliendo para cerrar la clase. Muchas gracias, profesor. Un excelente día. Agradecido, Bien, profesor. Feliz fin de semana. bien. Escríbame el correo, pues, y de repente hasta dónde viene, como dice aquí, me acabo de escribir Jaime, de que él es de Colombia, creo que me escribe acá, qué país y demás. Ok, hasta luego, muchas gracias. Nos vemos. Sí, soy colombiano. Sí, bien, pero me lo escriben todo por correo para tenerlo grabado, porque yo no me gusta grabar estas cosas, ¿ok?
Bien, Ok, nos vemos ok. entonces, va a ver cómo salgo para cerrar aquí. Hasta luego, Bien. coordinado, nos vemos. Despídense ustedes para que yo sepa Nosotros cuando nos cierre. quedamos en la reunión. No, salimos todos y después sí, otra clase, otra reunión. Bien, hasta Ok. luego.